www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Estamos, ¿eh? ¿En dónde estamos? ¿Cuántas preguntas que tienen que ver con esta consigna del programa? Que es una pregunta. ¿En dónde estamos en materia de BPS? ¿En dónde estamos en los temas tributarios? ¿En dónde estamos, en definitiva, como país, ¿no? Como república? Mira, tengo esta pregunta antes de recibir al doctor Daquevicio, que ya está con nosotros, y a quien le agradezco un montón, ¿no? Que esté siempre al firme en esta columna tan prestigiosa los días jueves. Manuel Geraldo me pregunta: buen día, Rubén, me gustaría conocer la opinión de un solo Uruguay sobre las AFAP. No olvidemos las utilidades que remesan a sus casas matrices, utilidades que salen de los aportes de los trabajadores. Un abrazo, Manuel. Muchísimas gracias, Manuel, por este comentario y pregunta. Es un tema que hay que tratar también, ¿no? Otro gran tema, el de las AFAP, aquella reforma, ¿se acuerdan? Las AFAP, los que también, bueno, hacen digamos, tributan, hacen los aportes a través de las AFAPs. Vamos a preguntarle en su momento a Virginia o a algún otro integrante de Un Solo Uruguay qué opinión tienen respecto a ese tema. Está con nosotros el doctor Rubén Flores Daquevicius, grado 3 en Derecho Constitucional. Bueno, la lista es enorme, cantidad de libros, investigador, profesor universitario, asesor letrado, ya lo conocen ustedes. 093-829-272, número de contacto, como lo hizo Manuel, para hacer preguntas, si vos querés, algún comentario. Facebook, en donde estamos ahora mismo. ¿Y en dónde estamos en materia de inteligencia artificial? Gran revolución, ¿no? La revolución tecnológica, digital, informática, doctor. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, Rubén. Espero que esté bien. Siempre escuchándolo en estos temas tan interesantes como, por ejemplo, la pregunta que nos hacían que no nos hacía nosotros, que hacía el programa en realidad, respecto a las AFAPs. Y es un tema para tratar, que podríamos tratar conversando jurídicamente. Claro, sin duda. Vamos a tratarlo, si le parece. Vamos a tratar. Sí, Ese tema viene a raíz de la informe. nota que hicimos con Virginia Vaz, que es digamos, la candidata por Un Solo Uruguay, a integrar la lista del orden de los jubilados y pensionistas, que la lista es ahí por las elecciones del BPS. Claro. Pero es un tema digno de ser tratado ese, ¿eh? No, sí. el tema es que ahora salió el último informe final, informe diagnóstico en definitiva, y es interesante porque lo venimos siguiendo en la columna nuestra, ¿no? Desde el comienzo. Cuando empezaron a observar los insumos, en fin, etc. ¿no? Y bueno, y estamos ¿en dónde estamos? Estamos en tantas cosas, y pasan tantas cosas, la interpelación, ante la arena. Qué abrazo gigante, ¿no? El abrazo al ante la arena. Impresionante. La selección que no le pega nada. Yo me acuerdo ¿La selección o las elecciones? Porque las elecciones anduvieron bien, ¿eh? Me acordé de usted de Tavares, ¿no? Y de un montón de cosas más cuando perdimos 3-0 el otro día. Sí, usted me dijo la selección, me hizo. Me acordaba que ¿Se acuerda que yo le dije? Yo no tenía ninguna expectativa con esta selección. Vamos a ver qué pasa. No pasa nada, nos quedamos acá, no va a pasar nada. Vamos a ver. Yo ya lo digo. Mire, si hubiera que hacer una apuesta, sé que gano. No vamos al Mundial. Vamos al Mundial. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos al nuestro. Lo bueno fue el disfrute que tuve el otro día con el partido de Argentina-Brasil. Qué partidazo. No lo vi, usted sabe. Eso sí que fue un clásico. Una intensidad de juego, un nivel estratégico, táctico, las disposiciones tácticas ya tan automatizadas, el fútbol moderno, el fútbol de hoy, ¿no? Y está jugando muy bien también Perú, ¿no? Perú está jugando muy bien, Ecuador está jugando muy bien el fútbol. Usted sabe que el otro día veía en YouTube hay muy buenas cosas. Hay que saber seleccionar, volvemos al e-learning que vimos anteriormente, ¿no? Sí. El otro día veía un video respecto a la naranja mecánica, a la forma en que jugaba Holanda en el 74. Y después en el 78 ya no estaba Cruyff. Pero la forma que jugaba Holanda, impecable. Busque en YouTube, o yo se lo paso, pero excelente el video, muy bueno, mostrando cómo salían todos en masa a marcar y apretar, para una expresión, y que no había puesto fijo. Es decir,
no tenían puestos fijos, o sea, digo, evidentemente Cruyff jugaba en determinado lugar, Rep era un puntero, Sí. Los Resenbrich hermanos también. Resenbrich, claro. Claro, uno jugaba adelante, el otro Ah, jugaba atrás. sí, sí. Kroll Kroll, sí, Kroll era el líbero, si no recuerdo sí, mal. sí. Y bueno, está. Pero Estaba el vamos a lo técnico de nuestro. ahora de Barcelona, ¿no? Estaba Koeman, ¿era? Jugaba. Koeman, Sí, sí. sí, Sí, sí. pero es posterior, ¿eh? Es Koeman posterior, es será el posterior. 78 después, no me acuerdo. No me acuerdo, pero es posterior. Sí, 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 sí. El tema de la inteligencia artificial es un tema que es fundamental. Yo siempre digo lo mismo. Tenemos que estar continuamente actualizados. Todo esto que estamos hablando tiene que ver. Todo esto que estamos hablando. No tenga Mírelo por duda. YouTube, yo le paso por YouTube, ¿se acuerda? Mire, vi el otro día en Canal Cable tal cosa. Todo tiene que ver. Pero claro, pero además volvemos al tema fundamental del algoritmo, o sea, de los algoritmos. En Facebook usted ve a veces, todavía ve, probá esta frase que funciona para evitar el algoritmo de Facebook. Yo no quiero hacer comentarios respecto a eso. Sí, sí, sí. Me callo la boca porque digo, no pasa nada. Entonces, estamos continuamente con este tema de la inteligencia artificial, de los algoritmos, etc. Y es un tema tan antiguo, porque la gente piensa que estamos hablando de algo completamente novedoso. Hay cosas que son novedosas. Los chatbots, por ejemplo, te digo lo mismo, cómo nos vacunamos. Hay cosas que son muy novedosas. Sí, sí. Hay cosas novedosas. Pero el concepto de inteligencia artificial viene de 1956. 1956. O sea, el inventor de la informática, Turing, Sí. estuvo en la guerra, es decir, fue el que descifró los códigos alemanes. Sí, los códigos Inglés. alemanes cifrados. Sí, Era exacto, inglés. inglés. Sí, que fue el que descifró los códigos. Sí. Fue el que descifró los códigos, Después, más allá de sí. Enigma, que lo encontraron en otro lugar, lo encontraron en un submarino. Sí, Digo, sí. pero, bueno, el tema de descifrar los códigos, la famosa batalla de Midway, en donde los estadounidenses conocían todo lo que iba a suceder porque habían descifrado los códigos de guerra japoneses. Sí, sí. Bueno, al almirante Yamamoto, si no recuerdo mal, Yamamoto creo que era, Sí. Yamamoto, porque me estoy confundiendo con el inventor del Bitcoin. Del Bitcoin. Del Bitcoin. Claro. Satoshi Nakamoto. Entonces, no, este es Yamamoto. Lo mataron, sabían, iban en un avión para determinado lugar y lo esperaron y lo mataron. Estamos en la guerra, ¿no? O sea, suena cruel, pero... Bueno, ahí hay una prueba, lo que usted está mencionando, doctor, es cómo la industria de guerra pone a la punta, a la vanguardia, la tecnología. La tecnología claro, va al influjo de la industria de guerra. Esta tecnología en especial, bueno, los drones. Bueno, los drones. Los drones, los robots, es decir... ¿Escuchó lo último de los drones? ¿Escuchó lo último? Ayer vi un informe, se está dando en History Channel, que se llama El arte del espionaje. Todo esto que usted está planteando, hay una serie muy interesante sobre cómo se desarrolló el espionaje. Estados Unidos desarrolla el espionaje a través de los drones con cámaras que tienen más de 1.800 millones de píxeles, que hay un dron que es carísimo, y que puede, bueno, llevar a precisión cómo usted está en su casa, cómo usted está moviéndose, incluso puede ir a la precisión de ver lo que usted está mirando en una computadora, por ejemplo. Pero claro, los chinos desarrollaron drones exactamente con las mismas capacidades, pero tienen la forma anatómica y de vuelo de las palomas, se les llama la operación paloma. Se confunden con las palomas interactúan con esas palomas porque no las detectan, como si fueran palomas, y andan por todos lados. Y en verdad lo que somos unos palomas somos nosotros, porque andan por todos lados y están haciendo controles donde tienen que hacer. Por supuesto, a nivel de espionaje, porque claro. hoy, no sé si muchos saben, muchos sí, que hoy estamos viviendo una gran guerra fría, una guerra fría sumamente sofisticada entre China y los Estados Unidos, o podemos extender el concepto entre China y Occidente, y el mundo occidental. Hay una enorme guerra fría. Espionaje tecnológico militar. Vio que están pulseando todo el tiempo, invado Kuwait, no invado Taiwán, no lo invado, y empiezan la respuesta de Inglaterra, Estados Unidos, Australia. Es notorio, pero además el espionaje, lo dijo usted muy claramente, el espionaje además no solamente militar, sino industrial. Industrial, sí. El espionaje industrial, el tema de la propiedad intelectual,
una serie de elementos más. Son fundamentales. Y los drones, los robots, nacen, entre otras cosas, para el ejército. El radar, el radar con toda la infraestructura que dio después, surge del ejército. Muchas de las cosas surge del ejército. El ejército es las Fuerzas Armadas. Surge de la guerra. De la guerra. Surge de la guerra. Y en ese mismo sentido, hoy día, estamos viendo cómo se sigue avanzando, ¿sí? Y a mí me gustó esa expresión que usted decía. Nosotros somos las palomas. Es decir, si no estás al tanto de lo que está sucediendo, yo hace unos días publiqué en determinado lugar, en Facebook, si no recuerdo, también en Instagram, un video sobre ciberseguridad, en donde volvemos sobre la ciberseguridad. Es decir, para mí eso es fundamental, ¿vio? O sea, usted publica... ¿Dónde lo publicó? Lo publiqué, yo después se lo mando, pero bueno, lo porque así publiqué en Facebook. a los oyentes le decimos también. A los oyentes le decimos así entra. Sí, el Facebook mío es mi nombre. Es un nombre. La forma de encontrarme es justamente por Dapkevicius. Flores Dapkevicius, hay uno solo. Rubén Flores habrá millones, digo, pero Rubén Dapkevicius, Flores Dapkevicius. Sí. Chao. Sí. Me encuentran enseguida. Sí. Entonces, usted sabe que, por ejemplo, yo ahora estoy viendo, nosotros nos vemos, porque estamos en Zoom, haciéndolo en vía Zoom, le digo a la audiencia. Entonces, yo estoy viendo detrás suyo un cuadro que tiene dos hombres que parece de una película, parecería de una película, no viene al caso que es, parecería una película, no sé. Está lindo, ¿eh? Está lindo el cuadro, sí, está lindo, no veo bien. Este cuadro lo compró mi hermano y me lo regaló en un cumpleaños en una subasta en Londres. Y es un cuadro, es el póster original, solo hubo dos pósters, este es el póster original de una serie inglesa que se llamó Life of Mars. Una serie inglesa brillante serie inglesa. Usted sabe que... Era la historia de un muchacho que era policía y en un choque tiene una conmoción cerebral, queda en CTI y viaja a un pasado. Se desarrolla toda la película como en un traveling virtual. Toda la serie es él que no puede escapar de ese pasado, donde él vuelve a ser policía, pero en la década del 60. Usted asiste a la Londres de la década del 60, muy interesante. Conoce a T-Rex, por ejemplo, conoce al cantante de T-Rex, él sabe que va a morir, habla con David Bowie cuando recién comienza su carrera. Es muy interesante esta serie. Pero cuando mencionó a David Bowie me levanto y saludo, ¿no? Es decir, y en esa época que empieza que David Bowie todo pintado. Claro. A mí me gusta más el David Bowie más avanzado, ya con la voz ronca. Bueno, ese David Bowie era el David Bowie del glam, que fue un movimiento. Claro, a mí me gusta el posterior. Brian Ferry también, ¿se acuerda? Con Roxy Music. Brian Ferry con Roxy Music también salían como teatrales, pintados. Claro. T-Rex estaba, por eso mencioné a T-Rex, que también era el glam, con las botas altas. A mí me gusta, en el caso de David Bowie, cuando canta ya ronco, más avanzado, digo. Pero volvamos, yo estoy viendo ese cuadro, ¿sí? Entonces, de ahí, en el video, el ciberdelincuente centra el cuadro, ve el gusto suyo, después centra determinadas cosas más, usted publica en Facebook, publica cuando cumple, tiene el nombre, en determinado, lo centra en otro tema, y en determinado momento tiene el celular, como yo tengo el celular arriba de la mesa. Sí, sí. Y ve el número, no sé cómo hace para ver el número, y termina haciendo una transferencia, con todos esos datos, termina haciendo una transferencia bancaria de la persona dueña, o sea, usted, y se la termina haciendo para sí mismo, porque le roba toda la información. Entonces, por eso siempre es muy importante, ¿no? Pero no estamos en inteligencia artificial allí. Sí estamos en el tema de no ser palomas. O sea, digo, exacto. Ese es el tema. Y en este mismo sentido, el tema de Deep Learning, lo hablábamos la otra vez, tiene mucho que ver con la forma en que aprenden las máquinas.
Y volvemos al tema original, es decir, la Big Data, la gran producción de datos. Cuando uno busca, hace búsquedas, está produciendo datos. Yo siempre digo lo mismo también. Cuando usted inocentemente contesta una encuesta en una estación de servicios, que le ofrecen una Coca-Cola, viene alguna promotora bonita, y la verdad, entonces Está lleno. alguno puede engancharse. La vida está Jamás lleno contesta. de mujeres bonitas, está lleno. Además, como somos más ahora, ¿no? Somos 7.000 y pico de millones de habitantes. Claro. Claro. La cosa es que usted Acá está dando datos. me acota mi hermano, doctor, es Life on Mars. Está bien, sí, yo capaz que dije Life Off. Es Life on Mars. Esta fue la serie. Qué hermoso, qué increíble. Hermosísimo, Qué hermoso, hermosísimo. sí, se nota, pero usted se cuenta que yo, por ejemplo, ahí, inclusive le centro. Empiezo a mirar, veo lo que le gusta, veo lo que... Mira, acá dice Stockport Art Gallery. Este Sí, fue el sí, póster de. Y el auto es hermosísimo. Usted que sé que le gustan los autos, me gusta, es un Ford, pero versión británica, que claro. fue un modelo que se produjo en esa época, que yo no sé si no es un GTX o algo así, que es un modelo Ford. No, no, Mire usted. la serial yo se la recomiendo, si la pueden Bueno, encontrar. después, sí, cuando tenga tiempo, mándeme el nombre que Sí, la busco, por lo menos para ver si hay algo en YouTube. sí. Justamente, bueno. Entonces usted sabe que, entonces yo ahí lo centro, después le miro el cuello, qué cadenita tiene, etcétera, etcétera, y con pocos datos voy, le hago todo un perfil, que es lo que Claro, hace, es lo que claro. hace, es lo que se hace mediante cuando navegamos Sí, 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 que tenemos lo que se llama en Internet. la data, ¿no? Toda la big data que se va, No, pero hay una reputación en co- línea. Usted tiene una claro, reputación en línea, tiene una identidad en línea, que no claro. necesariamente es la identidad en línea. La identidad en línea coincide con su identidad. Yo Ujú, siempre digo lo mismo. Al curioso, por decirlo finamente, hay sí, que tenerlo confundido. Al claro, curioso hay que tenerlo confundido. claro. Entonces, no hay que publicar determinados datos o hay que publicar en cosas Sí, elementales, estoy hablando, sí, ¿no? sí, Estoy hablando de datos cosas elementales. precisos, sí, datos precisos. Imprecisos, imprecisos, Claro, imprecisos. claro, Yo estoy en este momento en Montevideo o estoy en Buenos Aires. ¿Viajo a Buenos Aires o no viajo a Buenos Aires? Es decir, claro. yo tengo una gran vinculación con Cerro Largo. ¿Soy de Cerro Largo o soy de Montevideo? Mm, Entonces, siempre hay que tratar de tenerlo confundido. Entonces, sí, es muy importante. sí. Entonces, Vio todo esa este gente que tema, publica en Facebook seguidos, estábamos con la familia en tal lado, fotos de estuvimos en Nueva no, no, York, no, no, eso no, 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 y me encuentro no, comiendo tal cosa en tal claro, lugar. no, O no. sea, no, Mm, cuidado con eso. O sea, mm, si no, mm. llegado el caso, lo puede hacer, pero muy a posteriori, Claro, pero muy a sí, posteriori. sí, sí, La sí. cosa es que, de cualquier forma, tenemos los datos, esto es lo importante, los datos que vamos produciendo nosotros, Mm, y la inteligencia artificial se basa fundamentalmente en esos datos históricos. ¿Sí? Y creo que lo hablábamos la vez anterior, es decir, mm. los datos que se van produciendo son, lo voy a decir muy gráfico para Doña María, para Sí, nosotros también, porque nosotros lo usamos. sí, lógico. Los datos son zanahorias, tomates, papas, todas amontonadas en determinado lugar. Mm, Hay que clasificar a esos datos, separar las papas de los tomates, de las zanahorias, mm, ver qué datos nos sirven. Es mm. decir, si usted es una empresa de seguridad, le importan datos de seguridad. Claro, Evidentemente lo demás, tirarlo, o sea, claro. desecharlo, o dejarlo en otro lugar, en fin, etc. Sí, Pero no le van a servir a los efectos de su programación. claro. Clasificar los datos es lo que se denomina el etiquetado de Mm, datos. Y mm. allí aparece el aprendizaje supervisado. Claro, claro. O sea, tiene un aprendizaje supervisado, un aprendizaje no supervisado, un aprendizaje por refuerzo, Ujú, es decir, aprendizajes en donde las máquinas eh,
se la somete a error. O sea, por ejemplo, para que usted estacione bien, esos autos que estacionan bien, yo no los tengo, ¿no? Sí. Estacionan bien, están entrenados, se entrena a la inteligencia mediante error y acierto. Claro. ¿Cómo resolver un error, por ejemplo? Entonces, Error y, ¿qué pasa? y resolución. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el auto golpea otro auto, es un error. Y eso es una pregunta más para un informático, yo lo estoy diciendo más popularmente. Eso se penaliza. No sé bien, lo digo sinceramente, tengo que admitirlo porque no sé claro. cómo se penaliza, pero se penaliza. Cuando acierta, Claro. se le da el terrón de azúcar. Bien, Entonces, doctor. Vamos allí, cerrando. sí, me parece muy bien. Entonces, allí es donde aparece, donde comienzan estas formas de aprendizaje, supervisada, no supervisada, o reforzamiento, es cuando empieza a aparecer justamente la IA, la inteligencia artificial, la machine learning y el deep learning. Que, para concluir, el deep learning es un aprendizaje donde la máquina aprende prácticamente sola, sin datos etiquetados, sino con datos que que ha sido alimentada. Claro. Es importante, para redondear entonces, es muy importante, más allá de la profesión que realices, más allá de la edad que tengas, etcétera, es importante saber en dónde estamos. O sea, aquí yo soy un abogado, es decir, no soy un informático como su hermano o como otros que nos puedan estar escuchando. Claro. Pero tengo que tener el conocimiento, por lo menos mínimo, como un hombre, una persona, y como un profesional. Exactamente, doctor. Hay que culturizarse en todo esto, hay que saber en qué época estamos viviendo. Una vez que uno lo escucha, dice, qué impresionante, ¿no? Yo me pongo a pensar, y bueno, se van a robotizar los radares no van a ser más, esos mamotretos serán robots en un momento, las estaciones espaciales, esto va para ese lado, hay una gran carrera industrial, tecnológica y también armada, todo se va a robotizar, desde un radar a un satélite, y uno se pone a pensar, y acá seguimos con 4.000 empleados en BPS, qué impresionante, ¿no? Década del 70, dice mi hermano, me corrige el informático, es Life on Mars. Veo que son muy precisos, son como los matemáticos, ¿no? Dijiste que se desarrolla en los 60, en verdad es en los 70, digamos, ese viaje en el tiempo, y el auto es un Ford Cortina TC Mark 3 GXL, precisión de informática, de analista de sistemas, Que no informático. puede ser de otra forma, porque él sabe, como nosotros sabemos, que los algoritmos deben ser precisos, no ambiguos, porque si no, Exacto. tienen que ser precisos y no Sí. ambiguos. Es decir, ante un input, Y cerramos con esto. ¿Se acuerdan en matemática? Yo lo odiaba la matemática. Perdón, discúlpeme. Ante un input tiene que resolver de determinada manera y no puede ser ambiguo, tiene que ser muy preciso. Por eso los informáticos son así. Y me parece muy bien, porque, ¿sabe una cosa? Hoy es el Día Mundial de la Filosofía. Yo me acordaba de Sócrates, Platón, y bueno, me acuerdo de Pitágoras, por ejemplo, en la matemática. Más allá de que tenía algunas teorías que tal vez no sean las más correctas. Así que muy bueno. Después páseme bien ese informe para ver si puedo ver en YouTube alguna serial y ver a los muchachos allí viajando al pasado y ver ese auto que está por aquí. Sí, que el pretexto es ver una Londres de esa época reconstruida y bueno, cómo se comportaba la policía en aquella época, porque está la sociología de todo ese tema. Muy interesante la serie. Muy buena. Muy inglesa, muy inglesa. Ellos tienen todos los detalles, son muy precisos, hablando de precisión. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves y capaz que vamos con el tema ya a BPS, ¿por qué no? Y ese tema de pronto, a FABS. Sí. Yo creo que habría que analizar, yo no lo miré, el informe, analizarlo, no lo miré con profundidad, analizarlo porque es lo que se va a recomendar. No obliga al Poder Ejecutivo, ni tampoco va a obligar al Parlamento, pero es una comisión de expertos. O sea, se supone que debería tenérselo por lo menos muy en cuenta.
Exacto. Gracias, doctor. Nos vemos el próximo jueves. El doctor Rubén Flores D'Arquevicius con nosotros en su columna de los jueves. Vamos rápidamente al encuentro de la licenciada Valentina Hughes, porque tenemos que ser precisos, hablando de precisión, en cuanto a cómo nos alimentamos. Quédate ahí. Lo hace muy bien. ¿En dónde estamos?